siempre has sospechado, pero nunca tuviste el valor de mirar de frente. Te están utilizando. Sí. Cada palabra amable que parecía un abrazo era, en realidad, una cuerda atada a tu cuello. Cada gesto de afecto escondía un cálculo, un veneno disfrazado de caricia. Y lo sabes, lo sentiste en tu piel, lo escuchaste en el eco de tu intuición, pero te obligaste a callar, porque eras empático, y ser empático es un don tan bello como peligroso. Te enseñaron a creer que tu sensibilidad era debilidad, que tu corazón abierto era un arma contra ti mismo. Te moldearon para absorber culpas que no eran tuyas, para llorar heridas que nunca pertenecieron a tu cuerpo. Te hicieron sentir que el dolor de otros era tu responsabilidad, que si alguien sufría, debías cargarlo sobre tus hombros como un mártir silencioso. Y así, paso a paso, fuiste construyendo la jaula más perfecta, una prisión hecha de tus propias lágrimas. Pero escucha bien lo que voy a decir ahora, porque puede que te estremezca. Esa empatía que hoy parece tu condena, mañana será tu mayor poder, porque hay un punto exacto, un cruce entre la compasión y la locura, donde el empático muere y nace el empático frío. Y cuando eso ocurre, nada ni nadie vuelve a manipularlo. Ese es el despertar del que nadie te habló, porque temen a los que ven la verdad sin filtros. Temen a los que no se dejan arrastrar por lágrimas falsas ni por gritos diseñados para confundir. Temen a los que ya han sido atravesados por la traición y han sobrevivido. Imagina este instante, una sala oscura, solo tú, rodeado de voces que susurran culpas. Cada frase es un dedo acusador, cada mirada es un peso sobre tu espalda. Te retuercen, te ahogan, te hacen creer que eres el culpable de todo. Pero de repente ocurre algo. Algo se rompe dentro de ti, un cristal estallando en 1000 pedazos. Y por primera vez no corres, no intentas justificarte, no absorbes ese veneno. Lo miras, y en ese instante descubres que el dolor nunca fue tuyo, que las cadenas siempre fueron ilusorias. Ese es el nacimiento del empático frío, un ser que no necesita gritar para imponerse, porque la verdad lo acompaña como un filo invisible. El empático frío no pierde su sensibilidad, no se convierte en un monstruo insensible. Lo que hace es mucho más aterrador. Aprende a separar el sentimiento de la manipulación, la emoción auténtica de la actuación teatral. Su corazón sigue sintiendo, pero ahora sus ojos ven lo que los demás ocultan. Y eso, créeme, es un poder que aterra a los narcisistas, porque ya no hay máscara que funcione, ya no hay lágrima que engañe, ya no hay promesa que atenúe su mirada. El empático frío observa en silencio, con calma, y cada palabra ajena se desnuda ante él. No te confundas. Llegar a este estado no es gratuito. Para nacer como empático frío, primero tuviste que atravesar el infierno de las decepciones, de los abusos emocionales, de las traiciones que te arrancaron la piel capa por capa. Tuviste que creer que te ibas a desmoronar para luego descubrir que lo único que se caía era la ilusión de dependencia. La gente cree que el empático frío es cruel. No lo es. Su calma es una advertencia. Su silencio es un espejo que obliga a los demás a enfrentarse a lo que son. Y eso es insoportable para quienes viven de máscaras. Piensa en un depredador que siempre ha cazado a presas dóciles. Se mueve confiado, sabe dónde apretar, qué gesto usar para atrapar. De pronto, una de esas presas se levanta, lo mira a los ojos y no se inmuta. El depredador ataca, pero sus colmillos ya no penetran. ¿Sabes por qué? Porque la presa dejó de serlo. Ahora es otra cosa. Ahora es un muro, una fortaleza que ni la manipulación ni el chantaje pueden atravesar. Esa transformación es brutal. Y lo sé. Asusta.
pero es ahí donde resides tú, en ese filo invisible entre la vulnerabilidad y la fuerza. El empático frío no busca venganza, no necesita demostrar nada. Su fuerza está en la precisión de su percepción. Observa, escucha, comprende y decide. Decide a quién abrirse y a quién cerrar la puerta de manera definitiva. Y en ese acto se convierte en algo que pocos alcanzan, un ser libre. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, es no ser esclavo de lo que otros quieren de ti. Y eso es lo que los narcisistas odian, que ya no bailes al ritmo de sus cuerdas invisibles. Recuerda esto, la sensibilidad no es debilidad, es radar, es brújula, es un don que al ser templado por el fuego de la traición, se convierte en espada. Y esa espada no se usa para herir, se usa para cortar mentiras, para atravesar máscaras, para liberar a quien fuiste antes de que te moldearan a golpes de manipulación. El empático frío es la prueba viviente de que la fragilidad puede transformarse en poder indestructible, porque la fragilidad solo es fragilidad cuando no se comprende. Una vez que la entiendes, se convierte en tu mayor escudo. Míralo bien. Todo lo que sufriste, todo lo que absorbiste, toda lágrima que bebiste como si fuera tuya, era entrenamiento. Te estaba forjando, no para destruirte, sino para templar el metal de tu alma. Ahora ya no tiemblas cuando alguien grita, ya no te quiebras cuando alguien finge amor. Ahora los ves, y en esa mirada tuya, tranquila, implacable, se derrumba el teatro de los manipuladores, porque no hay nada más devastador para un farsante que ser descubierto en silencio. ¿Lo entiendes ahora? No eras débil, nunca lo fuiste. Eras sensible, y la sensibilidad es la materia prima de la fortaleza más aterradora, la que no necesita demostrar nada. El empático frío camina en silencio, pero su presencia grita más fuerte que cualquier palabra, y cuando llegas ahí, ya nadie vuelve a usar tus emociones como arma, porque aprendiste la lección más dura de todas, que incluso la oscuridad que intentó destruirte estaba trabajando para ti, y ahora eres intocable. Y aquí es donde aparece la parte más inquietante, la que muy pocos se atreven a reconocer. El empático frío desarrolla una visión que trasciende lo evidente. Ya no solo distingue entre verdad y mentira, entre afecto real y teatro calculado. Va más allá. Aprende a leer los silencios, las pausas incómodas, los gestos que duran una fracción de segundo. Se convierte en un lector de almas, no porque busque invadir, sino porque ya no puede ignorar lo que antes le dañaba. Es como si la traición hubiera afinado sus sentidos hasta un nivel quirúrgico. Ahora percibe lo que otros ocultan, incluso de sí mismos. Y eso lo cambia todo. Porque cuando sabes ver más allá de las palabras, la manipulación deja de ser posible. El juego se acaba antes de empezar. Imagina entrar en una habitación llena de personas. Antes, tu empatía te llevaba a absorberlo todo. Las tensiones, las angustias, los miedos, hasta la más mínima tristeza flotando en el aire. Era como caminar sin piel, y cada emoción ajena era una quemadura. Pero ahora no. Ahora entras, sientes la vibración de cada uno, pero en lugar de tragártela, la contemplas como si fueran notas musicales que ya no alteran tu melodía. El empático frío no renuncia a sentir, renuncia a ser invadido. Y esa diferencia es un abismo, porque mientras los demás se pierden en las máscaras sociales, tú te conviertes en el único que escucha la música real que suena detrás de las apariencias. Hay algo todavía más perturbador. Los narcisistas sienten esta transformación, aunque no puedan explicarla. Ellos viven de detectar vulnerabilidades,
de aprovechar los puntos débiles en quienes aún no han despertado. Pero cuando se encuentran frente a un empático frío, sienten una incomodidad que no saben nombrar. Su teatro ya no produce efecto. Sus frases cuidadosamente ensayadas se estrellan contra un muro invisible, y en ese instante, ellos mismos quedan expuestos. Lo que antes era un depredador seguro de su presa, ahora es un actor desnudo en un escenario vacío. Esa es la verdadera venganza, la que ni siquiera necesitas buscar. La justicia se ejecuta sola en el reflejo de tu calma. El empático frío no es un espectador pasivo. Esa percepción aguda lo empuja a una nueva dimensión, la del discernimiento. Aprende a elegir con precisión quirúrgica a quién dejar entrar en su vida. Cada relación, cada conversación, cada vínculo pasa por un filtro silencioso. Ya no se trata de cuántas personas te rodean, sino de quién merece realmente estar cerca de tu fuego interno. Y este criterio, aunque parezca frío, en realidad es lo más compasivo que existe. Porque amar desde el empático frío no significa entregarlo todo, significa entregar lo verdadero, lo que nadie podrá corromper. Pero hay algo más que debes entender. Este despertar trae consigo una soledad diferente. No es la soledad de sentirse vacío, sino la soledad de quien ya no se conforma con la mentira disfrazada de compañía. Y esa soledad, al principio, puede doler, puede parecer un desierto interminable. Sin embargo, es en ese desierto donde nace la claridad. La mente deja de estar contaminada por los ecos de otros y de pronto escuchas tu voz auténtica por primera vez. Esa voz que estuvo ahogada bajo capas de expectativas, exigencias y manipulaciones. Cuando la escuchas, al principio da miedo, porque es brutalmente honesta. No te dice lo que quieres oír, te dice lo que eres. Y ahí empieza una nueva etapa, la del dominio propio. El empático frío descubre que la batalla nunca fue contra los narcisistas, ni contra los manipuladores, ni siquiera contra el mundo. La batalla siempre fue contra su propia necesidad de aprobación. Y cuando esa necesidad muere, se libera un poder que aterra, el poder de no necesitar nada de nadie. No significa volverse aislado, significa que la conexión deja de ser mendicidad y se convierte en elección consciente. Ese es el verdadero triunfo. Porque mientras los demás siguen atrapados en la red invisible del ¿qué dirán?, el empático frío camina ligero, sin cadenas, dueño de sí mismo. Hay un secreto que muy pocos cuentan. Los empáticos fríos no buscan protagonismo, pero terminan siendo imposibles de ignorar. Su sola presencia incomoda a los falsos, inspira a los auténticos y despierta a los dormidos. No porque digan demasiado, sino porque su existencia es una declaración en sí misma. Son como faros en medio de una tormenta. No necesitan moverse, no necesitan gritar, simplemente iluminan. Y en esa luz silenciosa, muchos descubren que sus propias máscaras ya no sirven de nada. Así que mírate ahora. Estás en el filo exacto entre lo que fuiste y lo que puedes llegar a ser. Y ese filo corta. Te asusta, porque supone dejar atrás al antiguo tú, ese que siempre cargaba con lo ajeno, ese que siempre buscaba salvar a todos a costa de perderse a sí mismo. Pero si das el paso, si atraviesas el miedo, verás que lo que te espera no es frialdad ni vacío, sino una claridad tan poderosa que nada podrá volver a cegarte. Porque la verdadera transformación no consiste en dejar de sentir, sino en aprender a sentir sin ser esclavo. Y esa es la esencia del empático frío. Sensibilidad templada en acero, compasión sin cadenas, mirada que atraviesa la mentira y corazón que late solo para lo verdadero. Y aquí viene lo más desconcertante, lo que muy pocos llegan a comprender. El empático frío empieza a percibir la vida como un tablero.
no como un campo de batalla. Antes todo era caos, emociones desbordadas que lo arrastraban como un río embravecido. Ahora ese mismo río fluye frente a él, pero ya no lo arrastra. Lo observa desde la orilla, con calma, con paciencia. Esa distancia emocional no significa indiferencia, significa estrategia, porque el empático frío descubre que el verdadero poder no está en reaccionar, sino en elegir cuándo actuar y cuándo permanecer inmóvil, y este simple cambio transforma el juego completo. Piensa en esto. Mientras otros siguen enredados en discusiones estériles, justificando sus acciones, defendiendo sus egos frágiles, el empático frío se mantiene en silencio, observando, y en ese silencio los demás se delatan. La gente habla demasiado cuando intenta ocultar algo, pero quien ve a través de las palabras solo necesita esperar, y de repente, la verdad cae por su propio peso. Esa es la ventaja de la calma. No tienes que perseguir la máscara termina cayendo sola. Y no se trata de volverse calculador en el sentido cruel de la palabra. Se trata de comprender que cada emoción que antes te arrastraba era, en realidad, una herramienta que no sabías manejar. Ahora la dominas. Ya no eres esclavo del miedo, de la culpa o del chantaje emocional. Ahora eres un arquitecto de tu propia percepción. Construyes tu visión como quien levanta una catedral invisible. Piedra sobre piedra, cada una hecha de claridad y discernimiento. Y lo más impactante es que esa construcción interior empieza a reflejarse afuera. Los demás lo sienten, aunque no lo entiendan. Perciben tu cambio en la forma en que caminas, en la manera en que sostienes la mirada, en ese aura que transmite algo imposible de explicar, la certeza de que ya no pueden controlarte. Y aquí surge un nuevo dilema. ¿Qué hacer con tanto poder silencioso? El empático frío aprende que no necesita usarlo para dominar ni para vengarse. Su fuerza no está en humillar a los que lo hirieron, sino en no necesitar jamás hacerlo. Porque la victoria más grande no es destruir al otro, es demostrar que ya no tiene poder sobre ti. Esa indiferencia selectiva, esa capacidad de mirar a los ojos de quien intentó manipularte y sentir absolutamente nada, eso es lo que los desarma de raíz. No hay arma más afilada que una calma que no pueden romper. Pero vayamos más hondo. El empático frío empieza a descubrir que su transformación no solo lo protege de los demás, también lo conecta consigo mismo en una forma radical. Cuando dejas de absorber el ruido ajeno, empiezas a escuchar el susurro de tu propia mente, y ahí encuentras tesoros que nunca habías visto. Intuiciones claras, pensamientos que parecían enterrados bajo toneladas de culpas, deseos que habías callado para no incomodar a nadie. Todo lo que eras, todo lo que siempre estuvo en ti, resurge como fuego bajo cenizas. Y es entonces cuando entiendes que la verdadera manipulación no estaba fuera, sino dentro. Te convencieron de que callar tu voz era más seguro, que adaptarte era más fácil, que ser dócil era la única manera de ser aceptado. Pero al despertar, descubres que ese guión jamás fue tuyo. Aquí empieza otra etapa, la del creador, porque el empático frío, lejos de convertirse en un ermitaño aislado, se vuelve un constructor de realidades. Ahora que nadie más dicta sus emociones, elige en qué invertirlas. Y lo fascinante es que la creatividad, la visión y la autenticidad florecen de una manera brutal. Es como si al cerrar la puerta al veneno externo, abrieras una ventana a tu esencia más pura. Esa esencia que inspira, que provoca, que deja huella. Y lo curioso es que lo haces sin proponértelo. No buscas ser admirado, no buscas reconocimiento, pero inevitablemente tu energía atrae. Porque la verdad, cuando se manifiesta, no necesita publicidad.
¿Lo ves? Esta transformación no es solo un escudo contra la manipulación. Es el nacimiento de un poder creativo que nadie puede replicar, porque nace de tu experiencia, de tus cicatrices, de todo lo que sobreviviste. Y esa autenticidad, en un mundo lleno de máscaras, es dinamita. La gente puede resistirse a todo, menos a lo genuino. Los narcisistas huyen porque no pueden enjaularte, pero los que buscan verdad se acercan, porque ven en ti un reflejo de lo que ellos también anhelan, la libertad de ser sin miedo. Y aquí viene lo más irónico. El empático frío nunca quiso ser un líder, pero termina siéndolo. No porque dé órdenes, sino porque muestra un camino. Y esa es la paradoja más bella de todas. Lo que nació como una defensa contra el abuso, se convierte en una fuente de inspiración para quienes aún están atrapados en él. Así es como la herida se transforma en luz y el dolor en guía. Porque en el fondo, el empático frío no es alguien roto, es alguien reconstruido con una precisión que la manipulación jamás podrá alcanzar. Así que la próxima vez que alguien intente arrastrarte al viejo juego del chantaje emocional, recuerda esto. Ya no juegas en ese tablero. Tú estás en otro nivel, donde el silencio es arma, la claridad es escudo y tu sensibilidad, lejos de ser una condena, es la materia prima de tu poder inquebrantable. Y ahora, si has llegado hasta aquí, significa que dentro de ti ya hay algo que ha despertado. Una chispa que reconoce que este mensaje no es simple teoría, que no es un relato ajeno. Es tu propia historia, escondida en las grietas de tus recuerdos, reclamando salir a la superficie. El final de este viaje no es un cierre, es una puerta que se abre, porque lo más peligroso que puede hacer un ser humano es despertar de verdad, y tú ya has empezado a hacerlo. Mira bien a tu alrededor. Cada rostro que intentó moldearte, cada palabra que te hizo dudar, cada sombra que te acompañó en silencio. Ahora lo ves con otros ojos. Descubres que siempre tuviste el poder de elegir, aunque te convencieron de lo contrario. Ese poder nunca se fue, solo estaba dormido bajo capas de miedo. Y ahora lo sientes arder como un fuego que nadie puede apagar. Ese fuego no destruye, ilumina. Te muestra un camino que ya no depende de las expectativas ajenas, ni de la necesidad de ser aceptado, ni del veneno de los falsos afectos. El camino es tuyo. Y aquí viene la verdad final, la que muchos no soportan escuchar. No necesitas ser comprendido por todos. No necesitas ser amado por quienes no saben amar. No necesitas encajar en un molde que nunca fue tuyo. Tu misión no es pertenecer, tu misión es despertar. Y cuando lo haces, los que aún duermen intentarán arrastrarte de nuevo, pero ya no podrán. Porque lo que has visto no se puede olvidar. Lo que has sentido ya no se puede negar. Has cruzado una frontera invisible, y aunque tu exterior parezca el mismo, por dentro eres irreconocible. Así que ahora te lanzo un reto. Si de verdad has sentido que estas palabras han tocado algo en ti, escríbelo en los comentarios. Déjame una frase, una sola, que resuma lo que estás dispuesto a dejar atrás y lo que estás listo para ser a partir de hoy. Quiero leerte. Quiero que esta comunidad se llene de mensajes que sean testimonio de que no estás solo en este despertar. Y antes de irte, suscríbete. No porque lo diga yo, sino porque este viaje apenas empieza, y lo que viene después será aún más profundo, más perturbador y más liberador de lo que imaginas. Activa la campanita, porque cada nuevo vídeo será un recordatorio de lo que eres capaz de ser cuando nadie más puede controlarte. Voy a despedirme, pero no como esperarías. No te diré adiós porque los adioses son para los que cierran puertas. Y lo que hemos abierto aquí no se cierra jamás.
Solo te diré esto. Cuando apagues la pantalla, no apagues lo que has despertado dentro. Llévalo contigo, míralo en silencio y observa cómo el mundo se transforma mientras tú dejas de pertenecerle. Nos veremos en el próximo vídeo. O tal vez no, porque lo importante no es que vuelvas aquí, sino que vuelvas a ti. Y recuerda, el verdadero misterio no está en lo que digo. Está en lo que ahora resuena en tu mente cuando callas.